Bienvenidos a un programa más de Tiempo Extra. En esta semana les contaré las noticias más importantes que han ocurrido en el ámbito deportivo, que pasaremos a verlas a continuación. Se definen fechas para la repesca mundialística aplazada de la UEFA. En marzo se postergó la Escocia vs Ucrania por la semifinal del Grupo A de la repesca europea al Mundial. El ganador se medirá ante Gales, que eliminó a Austria. Escocia y Ucrania se enfrentarán el 1 de junio en la eliminatoria de repesca, cuyo ganador se enfrentará 4 días después a Gales en la final por la última plaza europea para el Mundial de Qatar 2022, según las fechas confirmadas el pasado día jueves por la FIFA. Tras consultarlo con la UEFA y las federaciones miembros interesadas, la FIFA confirmó las fechas en que se disputarán los 2 partidos restantes del itinerario de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el que participa Ucrania, explica el comunicado de la FIFA. Para reorganizar los partidos aplazados ha sido necesario adaptar el calendario de algunos de los encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA. La FIFA agradece a todos los involucrados la gran solidaridad y cooperación que han demostrado y que ha sido clave para alcanzar un acuerdo unánime, concluyó el comunicado de la FIFA. Con el juego del 5 de junio se conocerá la selección que se unirá a las otras 12 naciones europeas ya clasificadas al Mundial. Según el sorteo efectuado por la FIFA, esta selección irá al Grupo B del Mundial de Qatar 2022, junto a los combinados de Inglaterra, Estados Unidos e Irán. Se estrena FIFA Plus, plataforma de streaming gratuita que transmitirá fútbol en vivo, contenidos originales y partidos de mundiales pasados. FIFA Plus estará disponible para todos los dispositivos web y móviles en 5 idiomas, los cuales serán inglés, francés, alemán, portugués y español. La FIFA anunció este martes el lanzamiento de FIFA Plus, una plataforma digital gratuita que ofrecerá a los aficionados partidos de ligas de todo el mundo en directo, junto a sus respectivas estadísticas. Contará con el archivo de fútbol internacional más completo desde 1950 y con contenidos originales. FIFA Plus retransmitirá por streaming este año más de 40.000 partidos de 100 federaciones miembros, entre ellos más de 29.000 masculinos y más de 11.000 femeninos. Su contenido incluye información sobre competiciones, juegos interactivos y las primeras producciones originales contarán con nombres como los jugadores brasileños Ronaldinho, Dani Alves y Ronaldo Nazario, el belga Romelu Lukaku, la inglesa Luz Bronze y la estadounidense Carly Joy. Con la puesta en funcionamiento de la plataforma, la FIFA será la primera federación deportiva en ofrecer contenidos en streaming a los aficionados y este tipo de experiencias, dentro de su misión principal de expandir y desarrollar el fútbol a nivel global, según su presidente Gianni Infantino. Además de la emisión de partidos, el archivo de FIFA Plus ofrecerá todos los encuentros de la Copa Mundial masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia, con motivo del Mundial de Qatar 2022. Se trata de más de 2.000 horas de imágenes que se pondrán a disposición del público por primera vez en un mismo sitio. El archivo de FIFA Plus arrancará con más de 2.500 videos que se remontan a la década de 1950 y durante este año se incorporarán más. Selección de Ecuador confirma fechas para amistosos ante Nigeria y México en junio. La FEG hizo oficial los 2 primeros comprobatorios de la TRI, camino preparatorio para el Mundial de Qatar 2022. El camino de preparación para el Mundial de Qatar 2022 va tomando forma para la selección de Ecuador, que confirma fechas de sus primeros juegos para el 2 y 5 de junio en Estados Unidos. Confirmados los rivales de la TRI, el calendario empieza a tomar forma para el equipo de Gustavo Alfaro, que tendrá Estados Unidos como sede para sus primeros juegos comprobatorios. La agenda se abrirá el 2 de junio ante Nigeria, rival que había adelantado esta semana Alfaro desde Argentina. El juego ante las Águilas Verdes será en New Jersey, anunció este viernes la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este será el primero de 3 partidos anunciados por el seleccionador. El segundo será ante México el 5 de junio en Chicago, duelo que la FEG tenía previsto con anticipación. El tercer rival sería Túnez el 11 de junio, según lo adelantado por Gustavo Alfaro. Sin embargo, este rival y la sede del compromiso, al igual que los horarios y escenarios de los 2 primeros cotejos, no fueron anunciados por la FEB. Juan Cueva y José Ugalde, subcampeones panamericanos de racquetbol. Los ecuatorianos cerraron una semana impecable en Santa Cruz, Bolivia, en donde alcanzaron el segundo lugar en la categoría de dobles masculinos del Panamericano Absoluto. Cueva y Ugalde dejaron en los cuartos de final al país anfitrión Bolivia. En semifinales eliminaron a Costa Rica y en la final cayeron ante Canadá. Increíble semana de torneo aquí en Santa Cruz, Bolivia. Con orgullo podemos decir que somos bicampeones panamericanos, escribió Cueva en sus redes sociales, felicitando además el trabajo de su compatriota. Este torneo sirvió a los deportistas azuayos como preparación para los Juegos Mundiales a disputarse en julio de este año, en Estados Unidos, y para el Mundial Open en agosto que se realizará en México, a los que ya están clasificados. En el Panamericano también participaron otros 13 ecuatorianos, quienes no alcanzaron las instancias finales. Alexander Cepeda, campeón joven y top general en el Giro de Sicilia. El ciclista ecuatoriano peleó la última etapa ante los experimentados italianos Vincenzo Nibali y Damiano Caruso, quien se proclamó campeón en el Etna.
Destacada actuación la del ciclista ecuatoriano Alexander Cepeda en el Giro de Sicilia, con podio parcial y general, lo que lo ubicó además como el ganador en la categoría de mejor joven de la carrera que cerró el pasado día viernes en el Etna. El ganador del día fue el local Damiano Caruso, solvente en el último ascenso, pero siempre de cerca Cepeda, quien tuvo que batirse ante la experiencia del lote de los italianos, entre los que destacó también el tiburón Vincenzo Nibali. La etapa se cerró cuesta arriba, en la subida al Etna, donde el lote principal dio alcance al grupo de los fugados en el que resistieron los corredores Edgar Pisón y Germán Gómez, cazados a 10 kilómetros del final. Un largo ascenso dejó en cerrada disputa el podio de la etapa y la general. El equipo italiano puso a Caruso en punta, seguido de un grupo de 8 ciclistas, entre los que conectaron Nibali, Cepeda, Diego Rosa, Kenny Elizonde y los Mentels. Una selección de Caruso a falta de 6 kilómetros redujo el grupo y la pelea por el título a 4 corredores, con Cepeda a rueda del italiano y animado incluso a atacar. Adelante quedó Caruso, Cepeda desprendió a Nibali y fue en busca del italiano, pero las piernas no resistieron y permitió el repunte de Mentels, que sacó segundos de ventaja al ecuatoriano, con solo 500 metros para la meta. Selección de balonmano playa de Ecuador clasifica al primer mundial de su historia. Ecuador logró uno de los 3 cupos que repartió el campeonato Sur-Centro Senior Beach Handball en Brasil. El Campeonato Sur-Centro Senior de Beach Handball es organizado por la Confederación Sur y Centroamericana de Balonmano, que contó con la participación de las 6 selecciones mejor ubicadas de la región tanto en damas como en varones. Ecuador también intervino con su equipo femenino. El equipo ecuatoriano masculino logró uno de los 3 cupos que repartió el Campeonato Sur-Centro Senior Beach Handball, que se disputó entre el 10 y 13 de abril en Maceió, Brasil. El mundial se jugará en Grecia, a jugarse en junio próximo. Con 3 triunfos y 2 derrotas, la selección masculina se instaló en las semifinales del certamen, lo cual fue suficiente para clasificar, ya que Brasil, como actual campeón mundial, tenía asegurado el cupo para la cita mundialística. Ecuador, con sus 11 jugadores, demostró coraje y talento sobre la arena en Maceió, derrotando a rivales de gran nivel internacional. En el arranque de la fase de grupos se impuso 2-1 a Argentina, luego superó 2-0 a Paraguay y a Chile. Solo cayó ante el poderoso Brasil por un ajustado marcador de 2-1, y ante Uruguay también cayó por 2-0. A nivel competitivo estamos a la par de cualquier país de América, dijo el jugador Jimmy Loor, quien viene de un proceso de 13 años con la selección de balonmano playa. El mundial es un sueño de años por el que venimos trabajando, comentó Jimmy. El equipo ahora se enfoca 100% en el mundial de balonmano playa, que está previsto a disputarse entre el 21 y 26 de junio en Grecia. En esta semana les explicaré cómo funciona el bádminton y en qué consiste, un poco de historia y de cómo se juega. El bádminton es considerado como el deporte de raqueta de mayor velocidad del mundo. Su práctica es una actividad muy divertida y con varios beneficios para la salud, tanto física como emocional. El bádminton constituye un deporte de masas en India, donde precisamente tiene su origen. Allí se llamaba Pona, en honor a la ciudad donde se empezó a practicar este deporte. Al ser de una colonia británica, los soldados británicos pudieron aprenderlo y llevarlo a su tierra natal, donde consiguieron que el duque Beaufort se aficionase e indirectamente fuese el artífice del cambio del nombre, ya que su finca donde se jugaba se llamaba Badminton House. En 1873 se creó el primer club en Inglaterra, y pocos años después se empezó a jugar en Estados Unidos y Canadá. Para entender su rápido crecimiento basta decir que en 1910 existían alrededor de 300 clubes, y en menos de una década ya existían 9000. Todo ese volumen debía ser regulado, y para ello se creó en 1934 la Federación Mundial de Bádminton. Finalmente, en 1992 fue introducida en el programa olímpico. ¿Cómo se juega el bádminton? El bádminton es un deporte de raqueta individual o de dobles que consiste en pasar el volante o la pluma por encima de la red, hasta que uno de los dos contendientes no sea capaz de devolverla a la zona de su oponente. Así irán sumando puntos para ganar los 2 juegos o set de 21 puntos, y siempre con un mínimo de 2 puntos de diferencia entre los deportistas. Solo se puede ganar por un punto de diferencia. Si se llega a un empate a 29, en este caso ganará el juego quien consigue el punto 30. Cada vez que uno de los deportistas consiga un punto, empezará sacando en el siguiente. Además, al terminar cada uno de los sets, los jugadores intercambian la parte de la pista, salvo en el caso de que haya un tercer juego, en cuyo caso lo harán en el momento en el que uno de los dos consiga 11 puntos. En el momento del saque, tanto el servidor como el receptor han de estar dentro de las zonas de saque del lado opuesto de la mitad de la pista, con ambos pies en el suelo, y el volante se tiene que golpear por debajo de la cintura con el mango apuntando hacia abajo. Una vez que pase la red, tiene que ir a la zona del saque del receptor, pudiendo golpear en las líneas. Cuando el sacador empiece el set o lleva un número par de puntos, sacará desde el lado derecho, mientras que se utilizará el lado izquierdo cuando lleve un número impar de puntos. El campo de bádminton está compuesto por las pistas, la red y los postes. Cuando se practica de juegos individuales, las pistas debe ser rectangular, con medidas de 13,30 metros de largo por 5,18 de ancho. En los partidos de doble la cancha tiene el mismo largo, por 6,10 metros de ancho. La altura del techo podría variar entre los 7 y los 12 metros. La pista debe estar delimitada por línea de 4 centímetros de ancho, que pueden ser de color blanco o amarillo.
Los puntos se sumarán cuando el volante toque el suelo dentro de los límites de la pista, cuando se quede en la red, cuando no pase por encima de la red, si golpea al adversario o cualquier objeto o infraestructura. Como paredes o techo, también si lo golpea 2 veces seguidas el mismo deportista, o su pareja en el caso de los dobles. Si alguien toca la red o invade el campo del adversario con el cuerpo o la raqueta, se considera falta del que lo hace, y si se distrae al rival cuando va a golpear con gritos o gesticulando. Alrededor de la pista debe haber 1 metro de espacio libre. La altura de los postes es de 1,5 metros, y deben ser estables como para poder dar sostén a la red. La red es de malla fabricada de cuerdas delgadas o fibras sintéticas y debe tener el mismo ancho del campo. A continuación, otras normas importantes. El saque se debe realizar en diagonal detrás de la línea de servicio, y es válido si traspasa la línea de servicio del campo contrario. En el saque se debe golpear el volante por debajo de la altura de nuestra cadera. Es falta si se golpea por encima. Los partidos se juegan al mejor de 3 sets. Para ganar el partido hay que ganar 2 sets. Los partidos de individual y doble masculino se juegan a 15 puntos. Los de individual, doble femeninos y dobles mixtos se juegan a 11 puntos. En el día de hoy les contaré la historia de una de las mayores tragedias en el mundo del fútbol. Les contaré sobre la tragedia de Hillsborough y de cómo este hecho provocó cambios en este deporte. El sábado 15 de abril de 1989, el fútbol inglés vivió su día más oscuro. 96 espectadores murieron aplastados por la multitud que asistía a la semifinal de la Copa de Inglaterra en la ciudad de Sheffield. La tragedia de Hillsborough, como se la conoce, no solo conmovió a los británicos, sino que cambió para siempre las cuestiones de logística y de seguridad en los estadios del fútbol. El estadio de Hillsborough, ubicado en la ciudad de Sheffield y con capacidad para 54.000 personas, fue escogido por la Federación Inglesa como sede neutral en la semifinal de la Copa de Inglaterra de la temporada 1988-89, disputada entre Liverpool y el Nottingham Forest. El partido debía comenzar a las 15 horas y se les pidió a los hinchas estar en las gradas 20 minutos antes del encuentro. Los medios y las investigaciones sobre la tragedia concuerdan en que la mayoría de los estadios en Reino Unido tenían un sistema de vallas que impedían el acceso al público a la cancha. La violencia de los llamados hooligans era la razón. 1 hora antes del encuentro, una multitud de hinchas de Liverpool se amontonó en las entradas de la tribuna. Entonces las autoridades, con el fin de hacer fluir a la masa de asistentes en el ingreso a las tribunas, tomó una serie de decisiones que condujeron a que una parte de las gradas, destinadas exclusivamente para espectadores de pie, se masificaran. Este exceso de público empujó a los hinchas que habían ingresado más temprano contra las vallas de seguridad, lo que provocó el fallecimiento de los 96 espectadores. 20 minutos antes de que empezara el partido, comenzamos a sentirnos mal. Solo podía mover mi cabeza, mis ojos y mi boca, nada más. Había gente muerta de pie al lado mío, le dijo a un diario británico uno de los sobrevivientes de aquel 15 de abril. Todo esto ocurría mientras el partido se disputaba en el campo. Existen registros grabados de cómo los hinchas pedían a la policía que permitiesen el acceso al público a la cancha para aliviar el exceso de presión, pero para cuando la policía tomó la decisión de suspender el partido, a las 3:06 minutos, y ya los hinchas desesperados habían invadido el campo saltando por encima de las vallas. Todo esto ya era muy tarde. 96 personas habían muerto por aplastamiento y 766 estaban heridas. Se trató de la peor tragedia en la historia dentro de un estadio de Reino Unido, y solo habían pasado 4 años de la tragedia del estadio de Heysel, en Bélgica, donde también se vieron involucrados fanáticos del Liverpool, y habían muerto 39 hinchas. Se señaló a la policía como el primer responsable del hecho, y se desestimó la acusación sobre el desorden de los hinchas de Liverpool, pero también indicó que había que cambiar la disposición de los estadios, eliminar las vallas de seguridad en las canchas, restringir la venta de alcohol y mejorar de manera urgente las entradas de acceso al público. El reporte también consideró que, a pesar de que no significaba un tema de seguridad urgente, había que rediseñar las tribunas que permitían a los espectadores ver el partido de pie, para reducir las multitudes en el ingreso a los partidos. En total fueron 76 recomendaciones que cambiaron para siempre el fútbol inglés, y por extensión el resto del continente europeo. La gran mayoría de los clubes admitieron estas remodelaciones, y es por eso que hoy en día se pueden ver a los clubes que remodelaron sus estadios para poder garantizar la seguridad de los aficionados. Con esto concluimos otro programa más de Tiempo Extra. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y en la descripción del video podrás encontrar las redes sociales del instituto. Sin nada más que añadir, no te olvides suscribirte para seguir disfrutando de este contenido. Hasta la próxima semana.